Meditaciones bíblicas Jesús mi manantial. Nuestro devocional diario de hoy se titula La sabiduría de Dios nos protege. Seguimos con nuestros estudios en el libro de Proverbios y hoy nos corresponde meditar en Proverbios capítulo 2, versículos del 10 al 15. Así que les pido que me acompañen, vamos a leer lo que dice la palabra del Señor. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos, para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos son sus caminos. Proverbios 2 del 10 al 15. Bien, como siempre vamos a estar estudiando. Primeramente, ¿cuál es el mandato bíblico que encontramos en esta palabra? Y el mandato es el siguiente: permitir que la sabiduría de Dios, el conocimiento del Dios Todopoderoso, entre en nuestro interior. Es decir, nosotros tenemos que tomar la decisión de permitirle a Dios enseñarnos. También es desear ese conocimiento, desearlo como un niño hambriento que desea que su madre lo alimente. Por lo tanto, necesitamos prestar atención y escuchar los consejos que nos da Dios, Jesús, el Espíritu Santo, por medio de la Biblia, por medio de su palabra. ¿Cuál es la promesa bíblica que nos da Dios? Pues Él nos promete consejo, dirección y conocimiento. Nos promete llevarnos a ser personas discretas, a ser personas sabias y a ser personas prudentes. ¿Y cuál es la enseñanza bíblica? Bien, el Señor desea entregarnos primeramente su conocimiento, porque para Dios es importante que sus hijos adquieran sabiduría, pero no cualquier sabiduría, sino la sabiduría de Él, la de Dios, la sabiduría real. Y por ello nosotros necesitamos disponer nuestros corazones, es decir, disponer nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestro tiempo para pasarlo con el Señor. Porque cuando pasamos tiempo cada día a los pies de Jesús, nuestro amado Espíritu Santo, Él nos enseña, Él actúa como maestro y Él quiere enseñarnos, aconsejarnos, nos quiere guiar, pero también es parte de su labor como maestro el exhortarnos, el corregirnos. La Biblia es un tesoro de incalculable valor y nosotros estamos llamados a cuidarla, a atesorarla y a respetarla. Es por medio de ella que Dios se comunica con sus hijos y es por medio de ella que Dios nos corrige, nos aconseja, nos enseña, nos instruye y nos protege. Recordemos que la sabiduría en Proverbios es nuestro Señor Jesucristo y en toda la Biblia. Es a Él a quien necesitamos dejar entrar en nuestra vida. Recordemos que decía el mandato bíblico: permite que la sabiduría entre en ti, en tu corazón. Bueno, pues permite que Jesús entre en tu vida para que comiences a adquirir esa sabiduría. Por otra parte, también siempre hacemos una cuestión de una pregunta y la pregunta es la misma para todos los devocionales. Bueno, ya entiendo cuál es el mandato, ya entiendo cuál es la promesa y ya entiendo la enseñanza, pero ¿cómo lo aplico a mi vida? Bueno, puedo enseñarles que aquí la clave es la obediencia. Cuando recibimos un consejo, lo lógico es ponerlo en práctica. Bien, con el conocimiento de Dios sucede exactamente lo mismo, porque si nosotros leemos la Biblia de forma sistemática, vamos a ir recibiendo diariamente consejos y dirección. Pero si esos consejos y esa dirección no los tenemos en cuenta y pasamos por alto lo que nos ha dicho Dios por medio de su palabra, pues no nos va a servir para nada. Pero cuando nosotros decidimos llevar a la práctica esos consejos, esa dirección recibida por medio de la palabra de Dios, es más sencillo el que nuestro corazón empiece o comience a atesorar dicho conocimiento. Por otra parte, es muy importante también orar, es decir, cultivar una comunicación, una conversación diaria con el Espíritu Santo, porque Él es nuestro Maestro y quien nos va a proveer no solamente de las fortalezas que podamos necesitar, sino también de la inteligencia a la hora de entender su palabra y a la hora de tomar decisiones, es decir, de ponerla en práctica. Y esto nos va a servir para poder enfrentar las diferentes situaciones que vamos a vivir a lo largo del día, porque nosotros nos levantamos, pero
podemos tener una agenda y tener todo muy organizado, pero solamente Dios sabe lo que va a pasar en ese día en nuestra vida. Si nosotros nos levantamos y lo primero que hacemos es hablar con Dios y pedirle consejo, evidentemente va a ser más fácil afrontar nuestro día a día. Y eso es ser sabios. Por otra parte, también Dios no espera que seamos personas perfectas. Esto es algo que muchas personas creen, pero no es así. Dios no espera que seamos perfectos. Él sabe muy bien que no lo somos. Pero lo que sí desea es que lleguemos a ser personas obedientes, personas prudentes, personas con corazones limpios. Y para ello, el Señor nos proveyó de su Espíritu Santo, de su palabra, nos enseñó la oración y, cómo no, nos sembró en una familia a la cual llamamos iglesia. Y la invitación de hoy es a ser personas que buscamos continuamente la sabiduría de Dios, lo cual se traduce en amar a Cristo y relacionarnos con Él. Todo lo anterior nos garantiza una forma de vida que agrada al Señor y nos convierte día a día en personas sabias, prudentes e inteligentes. Recordemos lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 51:10. Es una oración. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Por qué? ¿Por qué dice la palabra de Dios esto? Esto lo escribió el rey David en un momento de su vida muy complicado, que le había fallado a Dios, había pecado tremendamente contra él y había sentido ese dolor por la lejanía de Dios, por el silencio de Dios, y ese dolor lo llevó al arrepentimiento y él clamó a Dios diciendo, por favor Dios, crea en mí un corazón limpio, porque reconocía que él no tenía un corazón limpio. Y entonces nosotros también necesitamos hacer esta oración. Nosotros necesitamos que Dios nos dé un corazón nuevo, un corazón limpio, y todos los días que ese corazón sea purificado en la presencia del Espíritu Santo. Y por otra parte necesitamos que el Espíritu Santo nos renueve cada día con un espíritu recto, porque todos los días estamos expuestos en el mundo y luchamos contra nuestra propia carne, el viejo hombre, y todos los días de una u otra manera siempre vamos a fallar en algún área de nuestra vida y necesitamos ser conscientes de que podemos llegar a fallar y a pecar incluso sin darnos cuenta, sin ser conscientes de ello. Por lo tanto, es tan importante que en nuestras oraciones diarias, sobre todo a primera hora de la mañana y también cuando nos vamos a acostar, le pidamos perdón a Dios, incluso por aquellas cosas que no somos conscientes que hemos hecho, pero que pueden haberle desagrado o haberle hecho daño a otros por nuestras palabras, acciones, actitudes, pensamientos, por cualquier cosa, y pedirle por favor renueva en mí un corazón limpio, dame un corazón limpio, limpia el corazón que tengo y renueva un espíritu recto. Hazme ser obediente a tu palabra, hazme ser una persona justa, hazme ser una persona con discernimiento espiritual. Y aquí terminamos este devocional, sé que es corto, pero estoy convencida de que va a ser de mucha bendición. Muchas veces no se trata de grandes contenidos, sino de que el contenido nos hable directamente a nosotros, a nuestra alma, a nuestro espíritu, a nuestro corazón. Así que les invito a meditar en la palabra del Señor y a recordar lo que hemos estado estudiando hoy, a meditar en ella y a proponerse cada uno en su corazón y en su mente. Sé que no es fácil, todos tenemos tareas todos los días, trabajo, muchísimas tareas que cumplir y muchas veces ni siquiera tenemos el tiempo para alejarnos un poco de la rutina y de las responsabilidades y pasar tiempo con el Espíritu Santo, pero no, Él no quiere que pasemos 1 hora, 2 horas, 5 horas. Él necesita que seamos conscientes de que Él está ahí y nos podamos relacionar y querramos relacionarnos con Él a diario en cualquier lugar que estemos, cualquier momento. Y que siempre lo tengamos presente para que Él pueda hacer esa obra de transformación y de santificación en nuestra vida. Así que les agradezco por escucharnos, les invito a compartir esta meditación, este devocional con todos sus familiares, amigos, hermanos de congregación, a seguirnos en nuestras redes sociales, nos pueden encontrar en Facebook, también estamos en YouTube, en Instagram y en TikTok. Meditaciones bíblicas, Jesús mi manantial, y recuerden, Cristo restaura familias, es el único que lo puede hacer. Una servidora, Jenny Andrea Monroy de Dávalos, bendecido día tengan todos ustedes.